Esta historia la vivió el hermano menor de un amigo mío. Cuando el pequeño tenía unos 8 años, al parecer tenía amigos imaginarios, ya que su padre le había construido un columpio con una soga y una tabla en un árbol de higuera cercano a la casa. Desde el primer día el hermano les contaba que jugaba con unos niños que bajaban del árbol. Mi amigo y su familia vivían en la orilla del pueblo cerca de la escuela, y detrás de la casa solamente había montes llenos de maleza y árboles. Los días pasaban y el hermanito continuaba contando sobre los niños que jugaban con él. Hasta que un día la madre le pidió al esposo que quitara el columpio de esa higuera y que mejor lo pusiera en un árbol de tamarindo en el patio junto a la casa, ya que donde estaba originalmente el columpio no alcanzaba a ver con quién estaba jugando el niño. Y lo más importante es que ella sabía que se decía que había duendes que viven en esos árboles, y que no todos los duendes son buenos. Un día el hermanito volvió del columpio y su madre le preguntó si había jugado con aquellos niños. Este le contestó que no, y al contrario, que lo habían maltratado y lo habían rasguñado. Le habían reclamado que por qué se iba y por qué ya no jugaba con ellos. De hecho, hasta lo habían intentado llevar monte adentro entre la maleza, pero él había corrido rápidamente a la casa. Y efectivamente el niño estaba rasguñado, pero no parecían rasguños de espinas o ramas, sino más bien parecían hechos por dedos pequeños como los de un niño. La madre de mi amigo llamó a su marido y le pidió traer el columpio al patio junto a la casa, y de esta manera el pequeño ya nunca volvió a jugar cerca de aquella higuera. Solamente de esta forma dejó de ver a aquellos niños. Posteriormente los padres de mi amigo decidieron irse a una casa muy cercana al centro de nuestro pueblo, y ya nunca más se supo de estos duendes. Un día de trabajo en el que no teníamos mucho que hacer, salimos como eso de las 3 de la tarde. Un compañero pasó a dejarme en la casa y en ese tiempo vivía con mi hermano y mi cuñada. Me fue dejando como eso de las 3:45 y todavía no había nadie en la casa. Entré al cuarto, me fui a dar un baño, salí, me puse ropa limpia y me recosté en la cama. Cabe mencionar que jamás duermo de día y por eso estoy seguro que lo que miré no era un sueño. Cuando estaba acomodándome para ver en mi celular, a un lado de la cama estaba un hombre muy viejo con la estatura de un niño como de 5 años. En cuanto lo miré, me senté en la cama rápidamente y apenas alcancé a observar cómo desapareció como si fuera humo de cigarrillo. Ahí descubrí que las historias que mi madre me contaba sobre duendes eran ciertas, y también eso que se dice sobre no parpadear cuando los miras, de lo contrario se convertirán en humo como en mi relato. Esto pasó más o menos por allá del año 2006. Estábamos a punto de salir al aeropuerto de Guadalajara, pues soy originario del Zapote, Michoacán. Eran como las 5 de la madrugada cuando mi padre estaba preparando todo y me mandó a llevar una cubeta con tunas a mi abuela. Salí con mucho miedo de la casa cuando de pronto se me apareció un niño parado enfrente de mí. Era chaparrito y estaba usando un sombrero corto y puntiagudo. En ese instante salí corriendo para dentro de la casa llorando y le conté a mi padre, pero no me creyó nada de lo que le conté. Al regresar a donde miré al niño, algo brincó de la cerca y robaron algunas piedras. Mi padre solamente me volteó a mirar con mucho miedo, pero no le hizo caso. Realmente fue algo muy espantoso. Me llamo Roberto, tengo 18 años y soy de Ciudad del Este, Paraguay. Esto que voy a contar me sucedió hace aproximadamente 2 años atrás. Enfrente de la casa tengo un salón comercial y justo a un lado del salón de esta está un gran colegio abandonado. En ese lugar solemos reunirnos mis amigos y yo a pasar el rato escuchando música o veces tomando. Esa noche todos estábamos separados conectando sus cargadores en distintos rincones de la pieza. Algo raro porque sí o sí alguien de nosotros solía poner algún tipo de música. Serían como las 11 de la noche y todos estábamos en silencio cuando de pronto escuchamos un silbido escalofriante. Era un silbido fino que penetraba en nuestros oídos y de alguna manera perturbaba nuestras mentes. No teníamos noción si era lejos o de cerca. Ellos preguntaron qué era eso y yo teniendo una idea no quise asustarlos y les dije que podrían ser ladrones, que tal vez estaban comunicando entre ellos.
Una vez más nos quedamos en silencio y lo volvimos a escuchar. Esta vez detrás de la casa, inmediatamente al otro lado. Yo salí a mirar por la ventana, pero solamente veía muchos árboles que hacían la vista más tenebrosa de aquel enorme local abandonado. Mis compañeros ya estaban asustados y se miraban unos a los otros confundidos. También se estaban haciendo una idea de lo que podría ser, pero nadie se atrevía a decirlo por el miedo. Volvimos a callarnos y se volvió a escuchar, y así estuvimos hasta que dieron las 12 de la noche. Todos teníamos tanto miedo que nadie quiso salir porque parecía que el silbador estaba en todos lados. Era como si estuviera dando vueltas alrededor de la casa. En eso me dispuse a salir y comencé a rezar todas las oraciones que me sabía. Ya estando afuera no escuché nada, pero antes de entrar de nuevo al cuarto, en la puerta misma escuché el silbido en mi oído. Rápidamente entré corriendo bastante asustado. En eso ya no sabía qué hacer y fui a visitar a mi madre, y esta se levantó y le conté lo que había pasado. Ella solamente se cambió y vino con nosotros. Hicimos un círculo y entonces nos dijo: voy a rezar la oración de las 12 palabras cruzadas para que puedan irse sin ningún inconveniente a sus casas. De esta manera nadie los va a molestar ni se va a acercar a ustedes. Comenzó a rezar y en gran parte no entendía muy bien lo que decía, pero después de ese día no volví a escuchar ese sonido por los alrededores. Mis compañeros se fueron rápidamente a sus casas y yo me dispuse a dormir. Pero eso sí, pensando en qué podría haber sido aquello que escuchamos. Por la creencia en mi país pensaba que era el bombero, un ser mitológico muy conocido, pero también me cruzaba en la mente la idea de que podría ser una bruja. Esta es una historia que contaré tal como mi madre me la contó. Esto ocurrió cuando yo tenía 7 años y fue el día de cumpleaños de mi madre. Estaba con ella y con mi abuela, y para esto mis padres y mis hermanos Pepe y Mari estaban en Lima. Eran las 7 de la mañana y mi abuela me mandó al platanal de un tío para coger los plátanos más grandes para hacer una comida. Iba a ser un ingüiri, que es como se le conoce a los plátanos sancochados aquí en la selva del Perú. Tomé un costal o machete, me llevé a Conde, un perro que teníamos, y me fui. Me tardé unos 15 minutos en que llegara a una quebrada que quedaba como unos 300 metros del platanal. Iba cantándole a Conde y él me seguía ladrándome y moviendo la cola. Cuando llegamos me puse a buscar los plátanos más grandes y me fui adentrando más y más en el plantío. No me había fijado en el camino, ya que sabía llegar perfectamente, y nunca había estado por ahí mucho tiempo y mucho menos tan adentro de la sierra. No recuerdo cuántos árboles pasé porque solo iba concentrado en encontrar las mejores frutas, hasta que de pronto encontré un plátano bien grande y me dije: por fin lo encontré. Mis pies ya no me daban más, así que dejé el costal en el suelo y me puse a machetear ese racimo para sacar solo los mejores. Una vez hecho esto, puse los plátanos en el costal y estaba lista para irme. Pero al querer hacerlo no supe por dónde quedaba la salida. Empecé a caminar por donde según yo había llegado, pero no me di cuenta que me fui adentrando más y más en el platanal. Yo sabía que después del plantío de mi tío ya no había otra huerta y que nadie más vivía por la zona. Así que continué caminando y empecé a desesperarme porque caminaba y veía solamente pura selva. Luego me invadió el miedo y estaba asustada por la posibilidad de quedarme allí y que nadie me encontrara. Seguía avanzando, pero era inútil. No lograba encontrar la salida. Por su parte, Conde siempre que se perdía lograba volver solo, pero como estaba conmigo no iba a volver, ya que él siempre se quedaba conmigo. Ya completamente angustiada me puse a machetear todas las plantas intentando encontrar una salida, una luz, una vereda, pero nada. Caminé por horas y cuando me di cuenta ya eran las 3 de la tarde. Tenía hambre y me había dado por vencida, y así que me resigné a quedarme ahí. Sabía que era inútil y sabía que no iba a volver. Desconsolada me senté en una roca grande que encontré y me puse a llorar de miedo y de impotencia. Solo esperaba que apareciera una serpiente y que me picara o algún otro animal me atacara. Solo pensaba que iba a morir víctima de algún animal. Me quedé ahí sentada abrazando mis piernas y llorando por un buen rato. A las 5 de la tarde escuché una voz que era de mi hermana Pochi. Hermana, ¿dónde estás? Me sentí feliz de escucharla, así que me sequé las lágrimas y emocionada me paré con mi costal de plátanos y fui a buscar a mi hermana. Mari, aquí estoy, dije con una voz entrecortada. Llamé a Conde, pero no se movió y se quedó mirando fijamente al monte. El perro no me hacía caso. Cuando fui a tocarlo para que me siguiera, simplemente me miró y se fue corriendo. No le di importancia, ya que sabía que él podía regresar solo a la casa.
Entonces continué llamando a mi hermana. Mari, Mari, ¿dónde estás? Sigue hablando para que pueda encontrar tu voz. Aquí, hermanita, aquí estoy, ven por aquí. Cuando ya estaba cerca de la voz de mi hermana, de pronto se dejó de escuchar y por más que le decía que me hablara y que dónde estaba, no me decía nada. Esa voz ya no volvió a hablar nunca más. De la calma regresé el terror en segundos y me regresé a la roca donde había estado. Pasaron unos 5 minutos, escuché otra voz y era la de mi hermano. Pochita, Pochita, ¿estás por aquí? Me volví a sentir emocionada, tomé el costal y me fui por donde había escuchado la voz. Pero pasó lo mismo de la vez anterior. Llegué a un punto en que estaba cerca de mi hermano, pero no volví a decir una sola palabra. Luego escuché la voz de mi padre y fue exactamente igual. Regresé triste a la roca y para calmarme traté de pensar que solamente se estaban burlando de mí. Pero en eso escuché las risitas de unos niños como de 3 años de edad. Estas se iban alejando y me pareció raro porque nadie vivía por el sitio. Me paré y seguí las risas de esos niñitos que se perdían cada vez más y más rápido. Caminé aproximadamente unos 500 metros. Llegué a un risco al cual me subí y desde ahí pude ver unos troncos quemados a lo lejos. Lograba ver el humo que aún salía de la leña y entre la fumarola había una infinidad de hombrecitos bien chiquitos. Fue algo así como cuando pateas un hormiguero y salen miles de hormigas. Así eran esos hombrecitos. Eran miles de ellos. Estos pequeños seres llevaban ropas de colores neón, usaban gorritas y sus piernas no eran normales. Cada uno de ellos tenía una pierna que era de palo y la otra era una pierna de cabra. Me pareció extrañísimo ya que no sabía nada de duendes ni espectros, ya que mi madre nunca me había hablado de ellos. Me las quedé viendo, iban saltando entre los troncos, riéndose y hablando. Parecía que se estaban divirtiendo. Para esto ya estaba oscureciendo y logré ver que del árbol donde estaba apoyada bajó una serpiente negra gigante con los ojos rojos. Esto me espantó y me aparté del árbol lo más rápido que pude. Solo agarré el machete y empecé a seguirla para matarla. La perseguí por unas 4 horas hasta que logró meterse a una quebrada y se marchó. Me dio cólera el no poder matarla, pero la quebrada se me hizo familiar. Levanté la mirada y a lo lejos vi una casita con las luces prendidas. Esa casita era mi casa. Me sentí tan feliz y agradecida con esa serpiente que me avergoncé un poco por mis intenciones de dañarla. Crucé la quebrada, me fui corriendo a mi casa y me dio igual que dejé el costal de plátanos tirado. Había regresado a mi casa y eso para mí fue lo más gratificante. Entré y al ver a mi madre rompí en llanto y ella me golpeó con la correa diciéndome: «Carajo, ¿en dónde chingado estabas? Todo el día estuvimos preocupadas por ti». Mi abuela salió a mi defensa y le pregunté por mi padre y mis hermanos y me dijo que ellos no estaban aquí ya que seguían en Lima. Ahí fue que les conté lo que me había pasado y que había escuchado voces, y que también había visto a aquellos hombrecitos. Mi madre me abrazó llorando y me dijo: «Hijita, eso que viste son los chulachaquis. Menos mal que no te hicieron nada ni te llevaron». Fue ahí que me contaron que los chulachaquis son duendes malignos con piel deformes que tienen la capacidad de adoptar la forma de un familiar o conocido, y que también imitan la voz para hacerte perderte en el monte y matarte. Esa no fue la única experiencia que tuve, ya que esa serpiente que vi se me presentó meses después. Esa segunda aparición fue la más fuerte que viví porque se me presentó en forma de una mujer. Pero eso es una historia para otro día. Soy de Formosa, Argentina, y hace tiempo mi abuelo y sus 3 hijos estaban solos la mayor parte del tiempo, ya que mi abuelo se la pasaba mucho tiempo trabajando en el campo. Ahora vivimos en la planta baja en una torre de 3 pisos y en nuestro patio hay una planta de bananas. Para esto tenemos a una vecina que siempre le decía a mi abuela que por favor no sacara esa planta del patio, ya que ella aseguraba estar embarazada del bombero y que todas las noches hablaba con él. Un día mi abuela estaba durmiendo a las 7 y escuchó que los chicos andaban corriendo por la casa diciendo: «Acá está, no, espera, está allá». Cuando ella espió por la ventana, mi padre le dijo: «Mamá, hay unos pollitos que andan por acá pero no sabemos dónde». Mi abuela asustada les gritó que entraran ya que era el bombero que los estaba molestando. Después de un tiempo mi abuela estaba durmiendo y se levantó atemorizada porque sus perros empezaron a ladrar desesperados.